Llamamos biodiversidad a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que lo conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferentes genéticas dentro de cada especie, que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas intenciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el ser humano. La biodiversidad no es estática, es un sistema en evolución constante, tanto cada especie así como cada organismo individual. Una especie actual puede haberse iniciado a formar hace 1 o 4 millones de años aproximadamente, y el 99% de las especies que alguna vez han existido en la Tierra se han extinguido. La biodiversidad no se distribuye uniformemente en la Tierra. Es más rica en los trópicos y conforme uno se acerca a las regiones polares se encuentran poblaciones más grandes y menos especies. La flora y fauna varía dependiendo del clima, altitud, suelo y presencia de otras especies. En biología y ecología, extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o de un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que se muere el último individuo de esta. Debido a que su área biogeográfica potencial puede ser muy grande, determinar en ese momento puede ser dificultoso, por lo que usualmente se hace una retrospectiva. Estas dificultades pueden conducir a fenómenos como taxón Lázaro, en el que una especie que se presumía extinta en el caso de las especies que se reproducen sexualmente, la extinción es generalmente inevitable cuando solo queda un individuo de la especie y únicamente individuos del mismo sexo. A través de la evolución biológica, nuestras especies surgen a través de la separación, así como también otras especies se extinguen cuando ya no son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a otros contemporáneos. Normalmente una especie se extingue dentro de los primeros 10 millones de años posteriores a su primera aparición, prácticamente sin cambios durante cientos de miles de años. La extinción es histórica y usualmente un fenómeno natural. Se estima que cerca de un 99,99% de todas las especies que alguna vez han existido están actualmente extintas. De esto nos lleva al siguiente punto, las amenazas. Durante el siglo XX se han venido observando la erosión cada vez más acelerada de la biodiversidad. Las estimaciones sobre las proporciones de extinción son variadas, entre muy pocas y hasta 200 especies extintas por día, pero todos los científicos reconocen que la proporción de pérdida de especies es mayor que en cualquier época de la historia humana. El reino vegetal, por su parte, se estima que se encuentra amenazada aproximadamente un 12,5% de las especies conocidas. Todo esto, de acuerdo con una pérdida, se deben a la actividad humana, incluyendo la destrucción directa de plantas y su hábitat. Existe también una creciente preocupación por la introducción humana de especies exóticas en hábitat determinado, alterando la cadena trófica. Para seguir con el tema, es fundamental entender y comprender los tipos de extinciones que existen. La terminal es aquella en que las especies desaparecidas no dejan ningún tipo de descendencia en ningún lugar, ni con su mismo ADN ni con otros evolucionados. En este grupo se han encontrado durante mucho tiempo a los dinosaurios, pero ya desde los años 80 se comprueba la idea de que los dichos reptiles, o al menos una parte de los mismos, sí pudo dejar descendencia en las aves. Las extinciones terminales se definen en dos. Extinción masiva. Esta extinción es la más interesante para geólogos y paleontólogos. Puede desarrollarse de dos formas, terminando con el 10% de las especies o menos en menos de un año, o
la que necesita hasta 3,5 millones de años para aniquilar a más de la mitad de las especies. Extinción de fondo. Es la más común y consiste en una desaparición progresiva de una o varias especies a lo largo de cientos o miles de años, hasta no dejar ninguna descendencia. Suele ser por cambios en el medio a los que las especies no se adaptan debido a factores como excesiva especialización. El caso de los grandes felinos como Smillion puede ser un ejemplo, o a la modificación de las condiciones ambientales, como cuando es más rápida la capacidad de respuesta adaptativa de las especies. Durante mucho tiempo se pensó que la de los dinosaurios era un caso, pero actualmente se apunta más a la extinción brusca. Extinción filética. Puede o no existir descendencia de una especie extinta. La especie descendiente o hija evolucionada desde la especie padre con la mayor parte de la información genética de esta última. Y aunque la especie descendiente se extinga, su descendiente sigue existiendo, y es el caso de la denominada evolución filética o anagénesis. En este hecho también se le llama pseudoextinción. Ahora veremos la causa. Existe una variedad de causas que pueden destruir o afectar inmediatamente la extinción de una especie o de un grupo de especies. En estos términos sencillos, cuando cualquier especie que sea incapaz de sobrevivir o reproducirse en un ambiente y que tampoco pueda trasladarse a otro ambiente nuevo donde sí sea capaz de realizarse en esas cosas, muere y se extingue. La existencia de una especie puede suceder de improviso, por ejemplo, cuando la polución convierte a un hábitat entero en inhabitable, o puede ocurrir gradualmente a través de incluso cientos de miles de años, como puede pasar cuando la especie en cuestión paulatinamente pierde la competencia por el alimento frente a otras especies mejor adaptadas. La evolución de la relativa importancia de los factores genéticos en comparación con los ambientes que como causa de extinción ha sido comprobada como el debate innato o adquirido, en cuestión de si la extinción en el registro fósil ha sido provocado en su mayoría por catástrofes o por la evolución, ha estado sujeta a discusión. Por ejemplo, Mark Newman, el autor de Meddling Extinction, presenta un modelo matemático para la extinción masiva entre las dos posiciones. Por el contrario, la biología de la conservación usa el modelo de Portes de extinción para clasificar la extinción por su causa. Cuando se plantea la extinción humana, estas causas se encuentran en los factores de cambio climático o de un desastre tecnológico, lo que se muestra, por ejemplo, en el libro Nuestra Hora Final, de Marty Rees. En la actualidad, grupos ambientalistas y algunos gobiernos se preocupan acerca de la extinción provocada de la propia humanidad e intentan compartirla a través de varios programas de conservación. Los seres humanos pueden provocar la extinción de una especie debido a la sobreexplotación de un ambiente, contaminación, destrucción del hábitat, la introducción de nuevos predadores o competidores, caza excesiva, entre otras razones. La edición de 2008 de la Lista Roja elabora un UICN, incluyendo a 717 taxones de animales y 87 de plantas, bajo la categoría de extintos. Toda la extinción sucede después del año 1500, y aunque puede que el número sea una subestimación significativa de la real cantidad de extinciones. Fenómenos demográficos y genéticos. La genética de población y los fenómenos demográficos afectan a la evolución y en consecuencia el riesgo de extinción de una especie. Las especies con poblaciones pequeñas suelen ser mucho más vulnerables a la extinción y o a otros factores. La selección natural actúa propagando a los rasgos genéticos beneficiosos por una especie y eliminando los deficientes. Sin embargo, la mutación de lateral puede propagarse a toda la población mediante el efecto de la divera genética. En los últimos 100 años, las especies de vertebrados que se han extinguido debieron desaparecer si no hubiésemos mantenido en la ruta de la extinción natural por lo menos en 10.000 años aproximadamente. En México, el cambio climático, la creciente población, la contaminación, el tráfico de especies y la caza hacen que más del 20% de las especies estén en peligro, alerta el Dr. Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. México es uno de los 3 países más ricos de plantas y animales del planeta.
en este sentido, teniendo una población humana tan grande y teniendo tantas especies, que tengamos tasa de especies en peligro de extinción muy altas. Una proporción importante de las especies del país están en peligro de extinción. Alrededor de 20 a 25% en el siglo XX perdimos población del oso grizzly, el lobo mexicano, el cóndor de California, la nutria marina, el pájaro carpintero pico de marfil, el tanape, que era un pájaro del río Lerma. Es decir, estas especies se extinguieron cuando eran endémicas de México, por las acciones del hombre, las actividades del hombre.